¿Cómo te va, Su? Muy feliz de compartir. Sé que hay un montón de gente en torno a Bench Club, una comunidad de gente joven que está en formación, me imagino, gente curiosa con ganas de aprender. Así que yo soy más bien un recurso que quiero estar al servicio de lo que pueda transmitir para ayudar a esa evolución. Así que bueno, en esa posición me pongo. Así que espero que tengamos un intercambio lo más rico posible. Sabes que sos más que bienvenida y tengamos una de las charlas que tenemos habitualmente nosotros cuando nos ponemos a tanto, ¿no? Y vos últimamente estás trabajando varios temas nuevos, estás haciendo varios programas. Contanos un poco en qué andás y así. Bueno, para hacer la historia larga, corta, llevo más de 35 años en consultoría y desde que fundé AMG en el año 93, mucho tiempo atrás, siempre me quise enfocar el propósito que buscábamos con la consultoría era ayudar a las compañías y a la gente en sus procesos evolutivos. Que todos pasamos en la vida. Si vos mencionaste uno, que seguramente te llevó a un mejor lugar, ¿cierto? Todos tenemos esos momentos que necesitamos revisarnos y recrear el ciclo. Y ese fue el foco de nuestra consultoría y siempre lo hicimos desde una perspectiva muy sistémica, muy entendiendo a la organización en todas sus dimensiones e interacciones. Y en los últimos 10 años, esa visión sistémica se enriqueció con la perspectiva de complejidad, que es una ciencia más nueva, muy interdisciplinaria, te diría, confluyen muchas ciencias ahí, pero que nos dio una mirada, una comprensión, te diría, como mucho más profunda de entender a la organización como un organismo vivo, que se rige por los mismos principios que se rige la vida. Entonces, es como desandar el camino, como conectarnos más y entender cómo pasa eso para luego mirar la organización y entender cómo podemos darle o facilitar ese proceso regenerativo que es natural a cualquier organismo vivo, ¿no? Y que quizás por no las connotaciones, sino las restricciones que nos han puesto los modelos más tradicionales de pensar, esa mirada que heredamos nos impedía encontrar esas conexiones que ahora son muchísimo más fáciles de ver. Así que hoy estamos ya desde el 2019 mucho más enfocados en transmitir, en pensar con otros, en ayudar este proceso de maduración del pensamiento, y lo estamos haciendo con diferentes programas. Hay uno que es Leading Complexity, que vos participaste, que ya va por la 6ª edición, que este año lo vamos a hacer junto a la Universidad Católica, con la Escuela de Negocios, y es un programa de 3 meses que se trabaja metiendo mano en casos reales y con mucha interacción. Y luego, por primera vez, en el Schumacher College de UK, vamos a hacer un programa con un colega belga, que es un profesor y consultor con el que yo he trabajado mucho intelectualmente, nos comunicamos todo el tiempo y creamos un programa para una semana intensiva, conviviendo en el Schumacher también con el staff del Schumacher, que es una experiencia que todos deberíamos vivir una vez en la vida, porque es un lugar único en el mundo, un lugar donde es un faro en la ecología profunda, y la verdad hay una sabiduría y una vivencia que es muy transformadora. Así que bueno, en eso estamos, y siempre con estos grupos más chicos de gente que se acerca para también abrevar en nuevos aprendizajes. Después te voy a preguntar por la agenda esa porque me súper interesa, pero para mucha gente que hoy muchos hablamos de complejidad, muchos trabajamos complejidad, algunos escucharon hablar de complejidad, pero ¿qué será eso, no? Entonces, ¿por qué no arrancamos de base? Es decir, ¿cómo entendés la complejidad? ¿Cómo la ves? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Y yo quiero ser un poco fiel al título también de la convocatoria, porque nosotros prometimos hablar de capacidad, ¿no? Está conectado el tema. Sí, sí.
porque la capacidad, de alguna manera, está dirigida a resolver los problemas cotidianos que tienen las organizaciones o que tenemos cada uno en nuestra vida. Y lo que está pasando no es que ahora el mundo es complejo, siempre fue complejo. Y ahora voy a definir qué quiere decir eso. Lo que está sucediendo es que hay una aceleración de los procesos de cambio muy grande que hace que todas esas variables nuevas que se incorporan ocurran en periodos de tiempo muy cortos y que nos generan una tensión a los seres humanos en nuestra capacidad de comprensión. Hay muchos fenómenos que están sucediendo que uno quisiera comprender más hasta dónde nos impactan, pero más que buscar esa pretensión, digamos, de verdad o de exactitud, tenemos que comprender de que como la complejidad es inherente a los procesos vivos, esto va a continuar todo el tiempo y lo que tenemos que amigarnos, digamos, es con tolerar esa incertidumbre, esa ambigüedad y ese no saber, que es propio de una dinámica que va sucediendo, y lo que tenemos que desarrollar es la capacidad para entender la lógica, que no es una lógica lineal, sino que es una lógica emergente. Simplemente cosas suceden producto de la mayor cantidad de variables que están en juego y el nivel de relación y conexión que tienen esas variables. Entonces, si yo pregunto, yo puedo hacer una definición, si quieren ahora la hago, pero me gustaría que cada uno piense en su propio mundo, en su propia vida, en su propia experiencia cotidiana y descubra, mirándose a sí mismo, a sí mismos, todas las variables que cada uno maneja en las decisiones pequeñas o grandes que toma cotidianamente. Muy difícilmente maneje una sola variable y haga una relación causa-efecto. Y muy seguramente, por más que definan las cosas de esa manera lineal, desde que planifican cómo llegar a la oficina, por ejemplo, por más que lo hayan definido, decir, tengo 20 minutos, voy a tomar este camino, por más que lo hayan decidido así, va a haber un montón de acontecimientos no controlables que puede hacer que eso cambie de una manera inimaginada. ¿Por qué? Porque al ser un fenómeno complejo pueden estar pasando muchas cosas que uno no puede controlar. Un accidente, un efecto climático, una calle cortada que no sabíamos que existía, el auto que se quedó sin nafta. Hay montones de elementos que van componiendo una situación que no es controlable, porque el comportamiento surge de la dinámica y de las relaciones entre los elementos. Entonces eso en el mundo de hoy cada vez se incrementa la complejidad porque cada vez hay más elementos a considerar. Y hay más actores intervinientes, y hay más nivel de incertidumbre, hay más ambigüedad en las definiciones. Entonces, todo el tiempo aparece un fenómeno que se llama de emergencia. Emergente es una característica de los fenómenos complejos, que es algo que espontáneamente sucede, que nadie lo direcciona, y que lo único que podemos hacer es entender la lógica de lo que está sucediendo, no pretender controlarlo. Entonces, para ir a la definición, un sistema complejo primero es un sistema abierto. ¿Qué quiere decir? Que está todo el tiempo intercambiando energía, información, todo el tiempo está intercambiando con el entorno mediante procesos de feedback de diferente característica, y que en esos intercambios puede haber conexiones de diferente nivel de profundidad y diferente nivel de calidad de interacción. Entonces, eso genera relaciones, algunas de ellas son interdependientes, lo que hace que lo que le pasa a uno impacta en el otro, y donde uno no puede estar entendiendo a un sistema complejo en sus partes, que es lo que hemos sido educados desde nuestro pensamiento analítico a diseccionar en partes para comprender las partes. No puede ser comprendido en sus partes porque hay algo que hace a la coherencia del sistema, que es un patrón que solo surge de entender cómo esas partes se relacionan. Esto quiere decir que ese todo tiene propiedades
que no las encontramos en ninguna parte en particular. Por lo tanto, si pretendemos comprenderlo, pensemos en la organización, si pretendemos comprender a la organización mirando un aspecto de la organización, no vamos a entender cómo esa organización, como sistema, como organismo vivo, respira, se mueve, cuál es su dinámica. Entonces, hay un principio de no linealidad, quiere decir, no hay una causa-efecto. Todo esto está como interpelando la manera tradicional de pensar, que normalmente uno pone un plan, pone un objetivo, pone directrices y espera que la gente haga algo para que suceda algo. Ese es un pensamiento lineal. Y la vida no es así y las cosas nunca suceden así. Por eso los planes normalmente no se cumplen. O la pretensión de control, que uno puede controlar un sistema cerrado, pero no puede controlar un sistema abierto que va a tener un montón de elementos emergentes que van a tener una dinámica impredecible. Esas son todas características de los sistemas complejos. Todo los sistemas vivos son sistemas complejos. Y concebir a la organización como tal nos cambia mucho la perspectiva, porque si quieren tomo 2 o 3 elementos. Si nosotros pensamos, por ejemplo, de que la organización como sistema complejo no se puede comprender mirando partes aisladas, sino que hay que entenderla en sus relaciones y en sus conexiones sistémicas. Ninguna tarea que yo haga, no importa el lugar que ocupe en la organización, ni el rol, ni cualquier cosa que haga está inserta y tiene un nivel de relación y conexión con el resto de las partes de la organización. Yo puedo no tomarlo en cuenta y hacer una tarea como si fuera recortada, pero tengo que saber que eso que hago, aunque ignore las relaciones, va a impactar en la totalidad del sistema. No hay manera de tocar una parte sin que se impacte el resto, porque está unificado. Esto es, miren, está bueno pensarlo como nosotros con el cuerpo nuestro, ¿no? Uno va a un especialista y le mira, no sé, el dedo, o el otro le mira el oído, el otro le mira el corazón, el otro... Pero nosotros no somos ni un corazón, ni un hígado, ni un ojo, ni una oreja. Yo no puedo entender a un ser humano entendiendo cómo funciona la oreja, cómo funciona el corazón, cómo funciona el riñón, porque no hay manera de aprender lo que es un ser humano mirándolo en sus partes. Tengo que entenderlo en su integralidad. Y esto nos lleva a muchos desafíos porque normalmente cuando hablamos ahora vamos a hablar de capacidad en relación a esto, ¿no? Porque también diseccionamos cuando hablamos de capacidad, creemos que es la capacidad de procesar información, ¿no? Eso lo hace la máquina y lo hace mejor capaz que nosotros. El procesamiento de información no tiene que ver con la capacidad humana, en esencia, digamos. Entonces, cambiar la perspectiva que viene, yo quiero muy brevemente decir de dónde nos viene esta herencia, porque nosotros fuimos educados, nosotros que somos mayores todavía más, creo que ahora hay una tendencia un poco diferente, pero nosotros fuimos educados bien en el paradigma racionalista, mecanicista de la revolución científica, de la lógica, de la matematización de todo, de dejar de lado la intuición o la emoción porque eran cosas confusas, que la ciencia define que lo único que es válido es lo que se puede reproducir, medir, experimentar, y una sobrevaloración de la razón y del pensamiento lógico sobre cualquier otro tipo de formas de pensar. Entonces, eso nos lleva, sobre todo en el mundo occidental, a desarrollar una forma de pensar muy mecanicista, muy reduccionista, muy fragmentada, que no nos damos cuenta, porque yo todo el tiempo me estoy mirando a mí misma y me descubro cosas que digo, wow, qué profundo que es esto, ¿no? Porque es como categorizar cosas, ¿no? Categorías. Y cuando uno hace categorías, separa. Me encanta, en algún momento les voy a hacer una pruebita con respecto a las categorías. Cuando uno hace categorías, separa cosas. Así nos enseñaron. Y el mundo complejo es un mundo de relaciones, es un mundo de procesos, es un mundo de conexiones, donde uno lo que entiende es cómo se relaciona el conjunto en una dinámica propia que hay que poder descubrir, porque no hay ninguna persona igual a otra, ninguna organización es igual a otra.
está atravesada por su historia fundacional, por sus creencias, por sus valores, por el nivel de evolución del pensamiento de sus líderes, por el nivel de madurez, ahora quiero hablar un poco de eso, a que ha llegado. Entonces, el approach, el entender a la organización de una forma a otra nos cambia totalmente el abordaje. Porque si yo soy un analista de recursos humanos que tiene, supongamos que tiene responsabilidad sobre la gestión del desarrollo, para poner un ejemplo cualquiera, y yo me concentro en buscar la mejor metodología para gestionar el desarrollo de las personas, pero no tengo en cuenta para dónde va la organización, cuán compleja es la estrategia que se está trazando, qué implica eso en términos de capacidad requerida para poder solucionar la complejidad o para poder ejecutar una estrategia de un determinado nivel de complejidad. Si yo no entiendo en qué momento de transición está mi organización, qué tiene que dejar de hacer, qué tiene que comenzar a hacer, no puedo ponerle contenido al desarrollo. Voy a desarrollar a alguien para qué. Igual que cuando uno dice desarrollar líderes, ¿no? Un programa de desarrollo de líderes. Lo primero que uno pregunta es, ¿qué hay que liderar? ¿Qué tienen que liderar esos líderes? Y cuando preguntas qué tienen que liderar, te metes en el corazón del entendimiento de la organización, de dónde viene, hacia dónde va, cuál es la transición que tiene que gestionar, qué creencias tiene que dejar atrás, qué nuevos significados compartidos tiene que crear en el conjunto de los equipos y de las contribuciones esperadas de las personas. Entonces, no hay ningún lugar en la organización donde vos puedas hacer una tarea técnica, impoluta del contexto. No existe eso. Si existe, es una pena. ¿Por qué? Y ahora conecto con la capacidad, porque la capacidad no es algo que existe en abstracto. Uno puede hablar, si querés, hablemos un poquito de la capacidad de las personas. Esto siempre me provocó muchísima curiosidad. Yo vengo estudiando la capacidad hace 40 años. Es inasible. Porque uno puede decir, ok, las personas hay una distribución normal de la capacidad en la población. No todos tenemos la misma capacidad. ¿Qué es la capacidad? Vamos a definirlo un poquito. La capacidad es la capacidad de resolución de complejidad. Es decir, la capacidad es esa capacidad cognitiva que me permite conectar más menos variables, darle coherencia y transformarlas en algo que me lleve a la acción. Eliot Jazz la relacionaba mucho con el horizonte de tiempo. De alguna medida, cuanto más largo es el horizonte de tiempo de la tarea que tengo a mi cargo, más variables tengo que administrar. Entonces, el horizonte de tiempo está relacionado con la cantidad de variables, con el nivel de incertidumbre, con el rate de cambio. Capacidad también es el nivel de madurez. Si querés, ahí en términos de capacidad podemos ver cómo evoluciona el pensamiento, porque evoluciona también en la vida adulta. No se termina de cerrar esto en la adolescencia, como decía Piaget. En la vida adulta hay un desarrollo madurativo de la capacidad. La capacidad de pensar que puede muy bien ir del pensamiento lógico, lineal, concreto, a un pensamiento sistémico, a un pensamiento transformacional. Y esto se desarrolla. A esto llamamos desarrollo vertical, que es diferente al desarrollo horizontal del aprendizaje de habilidad, el learning, que también confluye, obvio, porque todo tiene que ver con todo. Pero hay un aprendizaje horizontal y hay un desarrollo vertical, que es hacia niveles más altos de capacidad de pensar. Y hay una madurez emocional que también evoluciona. Entonces, desde una etapa muy temprana, donde tengo una relación instrumental con el otro, lo pongo a mi servicio, pido que haga cosas que me interesan para mí, ese es un primer estadio de posicionamiento en relación al otro, migrando por un posicionamiento dependiente, que yo estoy al servicio de lo que el otro me pida que haga para él, un nivel de autonomía donde soy dueño de mi propio juicio, de mi pensamiento crítico y pongo mi opinión generada desde mi propio posicionamiento frente a los demás, y una posición más
trascendente, si querés, de que me siento parte de un conjunto mucho más amplio y construyendo con otros algo que es parte de la construcción colectiva. Ahora está muy de moda todo el tema, de moda no, bienvenido sea todo el tema de la agilidad y del trabajo colaborativo. Pero esto no se puede decir, quiero que la gente trabaje, no es voluntario, es decir, yo no puedo decir, quiero que trabajen en colaboración. Y entonces la gente, porque es buena gente, trabaja colaborativa. Yeah. Nadie quiere ir a hacer algo mal a una organización. No me levanto a la mañana para ver cómo puedo romper el trabajo en colaboración, pero yo solo puedo trabajar en colaboración con el otro si tengo la perspectiva de qué es lo que estamos construyendo juntos. Tengo que tener mínimo la perspectiva de los procesos que estamos compartiendo en la construcción de valor. Si no, la colaboración es una entelequia. Y por otro lado, tampoco me puedo posicionar en un rol, en una posición colaborativa si no tengo la madurez emocional para reconocer al otro como un otro interdependiente y la necesidad de co-crear juntos algo diferente a lo que yo puedo crear solo para mi propio beneficio. Entonces la colaboración es una consecuencia del nivel madurativo de las personas. No podemos trabajar en la colaboración, tenemos que trabajar en el desarrollo vertical de las personas y de los equipos, porque la otra herramienta tiene que ver con la calidad de los vínculos, de las relaciones. Los seres humanos... a ver, todo proceso evolutivo es vincular, en el sentido de que esté yo inserta en un equipo o en otro, en una organización o en otro, puede estimular y favorecer mi desarrollo más o menos. Eso lo hemos vivido todos. ¿Por qué? Porque la calidad del vínculo, la calidad de los diálogos, el nivel de desafío a mi propio pensamiento, basados en una relación constructiva de confianza y de colaboración mutua, hace que todo el tiempo esté recibiendo estímulos que me hacen reflexionar, pensar y mirarme a mí mismo, y eso es un proceso que me ayuda en mi propia evolución. Entonces, no hay evolución sin reflexión, y otro mal de nuestro tiempo es que estamos sobregirados, está sobreestimada la acción. Parece que si uno no hace, no existe, más o menos. Entonces, la acción sin reflexión solo lleva a replicar lo que sabemos hacer. Entonces, sí, claro. Es decir, si en nuestras organizaciones no tenemos la capacidad de parar y de hacerlo con firmeza para poder pensar juntos, reflexionar acerca de cómo estamos haciendo lo que estamos haciendo y qué es lo que tenemos que hacer diferente para poder seguir evolucionando en la medida que evoluciona nuestro mercado, nuestro cliente y nuestro contexto, estamos condenados a la desaparición porque empezamos a freírnos como la rana en un proceso de declinación sin darnos cuenta. Entonces, quiero sintetizar hasta acá 3 ideas. 1, entender a la organización como un sistema complejo es entenderla en sus relaciones, entenderla en sus interdependencias, en cómo lo que hace uno impacta en lo que hace el otro. No pensamos en términos de procesos, pensamos en términos de categoría, pensamos en términos analíticos de partes, y eso nos impide poder capitalizar nuestra capacidad e impactar a la organización desde lo que somos capaces de hacer. Nos resta impacto. Entonces yo no creo que haya falta de capacidad. Hoy todo el mundo está diciendo, hay que salir a cazar talento. No cacen nada. Ocúpense de descubrir las capacidades desaprovechadas que están, que son muchísimas. ¿Por qué? Porque primero, no conoce, es decir, tu capacidad es diferente de la del otro, de la del otro, de la del otro. Quiere decir que yo necesito un approach singular, individualizado. Yo necesito descubrir el potencial que hay en vos y lo que movilizaría que vos lo despliegues y luego generar las condiciones para que eso pase, desafiándote a hacer las cosas que te conmueven, pero que te desafían, para que vos sientas de que estás cada vez ganando perspectiva y ganando profundidad y madurez en tu nivel de conciencia sobre cómo posicionarte frente a las tareas que se te encomiendan. Entonces, primero, los programas sábana
Y lo hago así, porque muchas veces se definen por nivel, lo más terrible es que se definen por niveles así, que rompe la relación. Yo hago un programa para directores, un programa para gerentes, un programa para mandos medios, un programa para operarios. Bueno, estoy atendiendo a que la capacidad conceptual probablemente sea distinta en los niveles, pero depende de qué se trate, porque Claro. hay algunas cosas que solo importan la relación entre ellos, no así. Si yo tengo un tema de liderazgo, que no puedo tratar al líder separado del liderado porque finalmente lo que estoy impactando es la relación de liderazgo, cómo esa persona ejerce su liderazgo en relación a sus equipos o al resto de la organización. Es totalmente relacional. Si yo no tengo en cuenta qué pasa en esa trama de relaciones para diseñar lo que yo tengo que ayudar a ese líder en su desarrollo, estoy enseñando categorías, cosas sin conexión a la vida de la organización. No sé si soy clara. Es decir, Clarísimo. no es que esté en contra de los modelos ni de las competencias, no estoy en contra de nada a esta altura de mi vida, porque ninguna posición es de exclusión, pero sí invito a comprender sistémicamente los problemas y luego definir con qué solución los abordo, no tomar soluciones en la estantería. Entonces, porque uno ve un montón de tiempo y plata aplicada, decir, bueno, vamos a hacer el líder resonante, el líder, no sé, hay cantidad de calificativos. Y entonces, bueno, pasan por los programas, los programas pueden ser muy buenos, y de hecho hay programas muy buenos. Pero luego, ¿qué pasa en orden? ¿Para qué estamos haciendo eso? ¿Qué hace la persona cuando vuelve? ¿Qué conversación mantiene con su jefe? ¿Qué le cambia de la interacción y de la relación con sus propios equipos? Eso es lo que tenemos que mirar. Lo otro es un paso para que pase algo. Pero primero hablemos de qué es lo que tiene que pasar. Y eso que es contenido de las conversaciones no está en las agendas. Uno ve agendas paradas en las tareas, paradas en los objetivos, pero no haciéndose las preguntas de comprensión básica de para qué estamos haciendo las cosas y desde qué perspectiva estamos entendiéndolo. Entonces, muchas paradas de moda, ahora está porque eso dice, bueno, vamos a definir lo que es un ecosistema. Es fantástico, porque cada persona tiene una definición distinta de algo, producto de nuestra experiencia, de nuestros conocimientos, de nuestras representaciones. Si yo no los pongo a conversar acerca de lo que eso se entiende, la cantidad de malos entendidos que hay es infinita, porque yo no sé si el ecosistema implica que los negocios entonces dejan de ser unidades de negocio y se juntan en una plataforma, no sé, qué sé yo, hay que construirlo, pero necesitamos espacio. No puedo decir, tengo en 1 hora 45, no se puede. Entonces yo me he adaptado muchísimo en el tiempo, pero hay cosas que requieren tiempo, por suerte, porque eso es lo que solo los seres humanos podemos cocinar, porque no es el tiempo es un tiempo que es duración, es un tiempo que es proceso, es un tiempo que es elaboración. Entonces el tiempo, que es una de las cosas más preciadas, está reflejando mi sistema de valores. Yo cuando quiero conocer a alguien, le digo, ¿en qué gastas la plata y en qué gastas el tiempo? Y ya voy a saber ahí, ¿no? Porque el tiempo y la plata son cosas que uno las gasta en las cosas que entiende que tienen valor para uno. Y es de aquí que ahora descubrimos que las organizaciones no tienen tiempo. ¿Por qué no tienen tiempo? Porque hacen, corriendo ¿hacia dónde? Hacia ninguna parte, qué sé yo. Sí, claro. Entonces, en un momento como este, la capacidad es el tema, porque nos tenemos que preguntar qué capacidad necesitamos instalar en nuestras organizaciones, a todo nivel. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir la capacidad? ¿Capacidad para qué? ¿Qué nivel de formación necesitamos generar en las personas para que esa persona florezca, para que esa persona se desarrolle, para que ese potencial se exprese? Y esto, que como dijimos antes, es inherente a cada uno, porque cada uno tiene su propia capacidad construida y tendrá su propio camino evolutivo,
tiene también una relación con el sistema, porque depende de la organización crear los ámbitos habilitadores para que ese potencial se desarrolle. Entonces yo miro a una organización y no miro cuánto invierte en capacitación, me importa nada lo que invierta en capacitación, eso no es un indicador, la cantidad de horas. Yo miro a ver cuántos ámbitos instalados tiene, de qué hablan en las reuniones, qué cosas se discuten, qué cosas se comparten, qué cosas, y estoy hablando desde la base hasta el tope, no estoy diciendo acá arriba, en toda la organización, porque tenemos un montón de gente haciendo cosas que no saben para qué las hacen. Tal cual. Sin texto. Miren, un cuento de la semana pasada. El dueño de un banco me dice, estábamos hablando de un problema que querían resolver. Me cuenta esto. Fue una sucursal y el gerente de sucursal le contó un problema que tenía. Era ellos habían definido como estrategia compañía incrementar la penetración en las pymes. Era su foco de negocio, era crecer en el segmento pyme. ¿Está bien? Esa era la estrategia estrella. Va a la sucursal. Y el gerente de sucursal le dice que hay una empresa pyme que está en un banco de la competencia que él quiere atraer, pero que debería darle, creo que era un crédito, y que no estaba seguro de si hacerlo por el nivel de riesgo que suponía. Él era de $5.000. Entonces el dueño le dice, le dice, por supuesto, dáselo. Y el tipo se lo dio. Y me dice a mí, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera ido a la sucursal? Claro, no se lo da. No lo hubiera hecho. Sí, pero claro. no lo hubiera hecho, por varias razones. Primero, no entiende cómo la estrategia de penetración del segmento pymes tiene que ver con su trabajo. Claro. No tiene claros los límites de su responsabilidad y de su autoridad. Y lo que es todavía más complicado es que tiene una relación dependiente en relación al otro. No toma posición autónoma para tomar una decisión asumiendo el riesgo de que eso implica. Entonces, dicen los libros que tenemos 60% de la población en posición dependiente. De hecho, la relación se llama de dependencia. Yo he trabajado muy duro para que cambie el nombre. ¿Por qué se llama de dependencia? Me molesta, ¿no? Si yo no quiero gente dependiente, quiero gente pensante, gente autónoma, gente que proponga. Entonces, 60% de la población está esperando que el jefe le diga lo que tiene que hacer. No porque son mala gente, porque han estado así educados a lo largo del tiempo. El jefe delega algo y con suerte delega algo, espera que vos lo cumplas y con suerte en algún momento te da feedback sobre algo. Otro tema, el feedback es para otra reunión. Porque los sistemas se alimentan de feedback loops. Claro, todo el tiempo están funcionando los feedback loops. No hace falta que el jefe haga algo. La persona está recibiendo retroinformación por 10 millones de canales distintos. Entonces, ¿qué refuerza esa organización a través de su retroinformación positiva? ¿Es lo mismo que queremos que la gente desarrolle como capacidad o es lo contrario? 90% de las veces que hago esta pregunta, el feedback está alimentando el comportamiento contrario que se quiere instalar. Y digo algo que es muy bruto, muy crudo, muy grueso, pero por ejemplo, otro cliente que está migrando a construirse como ecosistema y se queja de que los negocios se quitan clientes y qué sé yo. Entonces yo le pregunto, bueno, pero ¿cómo tienen puestos sus objetivos? Bueno, nada, cada negocio es responsable de su resultado. Entonces, el feedback de refuerzo, que es el objetivo y seguramente el bono asociado a gestionar mi negocio, no está alimentando el trabajo integrado dentro del sistema o del ecosistema, como le gusta llamarlo. Entonces, muchas veces tenemos todo al revés. ¿Por qué? Porque no entendemos a la organización como sistema, la entendemos como una máquina que hay que aceptar, piezas que hay que encajar. Bueno, de hecho, la jerga que se usa es una jerga bien mecanicista, ¿no? En muchos aspectos tenemos incorporado eso a la jerga del management. Entonces, el desafío es un desafío evolutivo y es hermoso porque, ¿saben qué? Descubrimos que esa capacidad la tenemos todos.
No tenemos que esperar que nadie haga nada, porque los sistemas son anidados, son como sistemas dentro de sistemas, más chiquitos, más grandes, más grandes, más grandes. Y normalmente los cambios aparecen a nivel micro, se gestan a nivel micro, no se ven, están ahí cocinándose, cocinándose, y en un momento dado, ¡pum!, emergen. Pero el poder de transformar está en cada uno. Vos decís, es recíproco, ¿no? Yo recibo todo el condicionamiento del sistema grande que me restringe, porque la cultura restringe, las normativas, todo eso te restringe y tengo todo el potencial de mi capacidad de pensar, de discernir, aplicando mi capacidad para ir generando esos pequeños cambios que finalmente hacen que algo muy grande suceda. Este fenómeno de emergencia es propio de los sistemas vivos y en este momento tiene un rol fundamental. ¿Por qué? Porque como todo está medio en la coctelera, estamos todos en medio de cambios muy grandes, eso desarticula las cosas instituidas, les quita la rigidez, muestra que esa rigidez de replicar no va más y están empezando a crujir esas estructuras y están empezando a aparecer preguntas. Y entonces es el momento ideal para instalar estos procesos de reflexión, porque cuando un sistema está en un proceso de transición, se le abren un montón de posibilidades posibles. Depende de la elección que haga el futuro ciclo. Puede que decline o puede que se reedite el ciclo a un nivel más alto de madurez. Pero tenemos que aprovechar la turbulencia, porque la turbulencia genera creatividad. Es el momento el momento de mayor turbulencia es el momento más creativo. Pero tenemos que generar dispositivos para que ese potencial de la gente que está ahí en la organización esté al servicio de explorar, de desafiar, de explorar y de descubrir por dónde, porque el proceso es un proceso de co-creación, no es algo que el CEO va a hacer, después lo baja para que el otro lo ejecute, eso es linealidad, es secuencialidad, es fragmentación. Esto es una organización que comparte un propósito común, que todos tienen un rol que cumplir, una contribución que cumplir, y que también tienen la responsabilidad de pensarse hacia el futuro, aprovechando y capitalizando los saberes de todas las partes. Desdeñan el saber de la gente que opera. Lo desdeñan porque creen que se trata de estrategias de no sé qué. No es así. Es decir, todo cuenta acá. Y muchas veces me ha pasado con una organización que hacía estos enormes cosas, no se me sale el nombre, como estos tanques muy grandes de acero inoxidable para la industria de energía y del petróleo, y que de pronto se empezaron a oxidar y tenían, no sé, demandas multimillonarias, ¿no? Y en una conversación con un grupo de operarios y de supervisores, que estábamos hablando del giro al cliente en aquella época, hace muchos años de esto, ayudándonos a entender los procesos que hacían desde la perspectiva del cliente, etcétera. En un momento dado uno dice, bueno, pero esto que estamos hablando quiere decir que si mi supervisor me manda a soldar algo con un producto que yo sé que no es el que hay que utilizar, ¿yo puedo oponerme y no me van a echar? Ese tipo sabía por qué se oxidaban los tanques. Claro, lo tienen clarísimo. Nadie le fue a preguntar. ¿Por qué? Porque en el fondo hay una concepción del ser humano instrumental. Uh-huh. Vos tenés que hacer cosas para que nosotros hagamos otra cosa, para que finalmente la compañía gane plata y no lo que fuera. Entonces estás al servicio de... No, cada uno tiene un lugar de contribución donde su capacidad de discernir agrega valor. Y era tan valioso esa opinión del tipo que soldaba como la del que estaba manejando el juicio, ¿no? ¿Se entiende? Sí, clarísimo. Porque el sistema es interdependiente. Interdependencia implica coevolucionar unos con otros, porque si somos interdependientes y vos te movés y yo no me muevo, te jorobo tu movimiento. ¿Se entiende? Clarísimo. Interdependencia quiere decir que y coevolución quiere decir que nos tenemos que mover juntos.
para evolucionar, porque si uno no se mueve, impide la evolución del otro. Entonces, si yo concibo la organización como un sistema interdependiente, donde lo que hace finanzas incide en lo que hace producción, con lo que hace comercial, incide en lo que hace marketing, en lo que hace el operario de la planta y en el supply chain, si yo lo entiendo en la red de relaciones interdependientes, no hay nadie ahí que tenga menor relevancia que otro, porque el quiebre de las relaciones en cualquier lugar del sistema tiene un impacto que incluso se puede amplificar en el sistema más grande. La amplificación es este principio que Lorenz explicaba diciendo que un aleteo de una mariposa en Brasil producía un tornado en Texas, ¿no? ¿Por qué? Porque en los sistemas complejos, las pequeñas turbulencias se amplifican por el proceso de feedback positivo, se amplifican y generan grandes impactos, ¿no? Entonces, no importa qué lugar ocupen en la organización, que sean... acá no hay hay diferencias en la naturaleza de los problemas que cada nivel resuelve, pero la contribución es la contribución de cada uno. No hay una persona que valga más que la otra, ni una capacidad que cuando yo miro el sistema interdependiente diga esto me es irrelevante, porque lo más irrelevante es a veces lo que incide definitivamente en la lógica del sistema. Entonces, mucho cambio cuando uno habla y mira a los líderes, decís, bueno, a ver, ¿desde qué nivel de madurez están los líderes gestionando? ¿Cuánto pueden conectar y ver del sistema que están administrando? ¿Cuál es la representación que tienen del valor de las personas dentro de la organización? Porque si yo tengo este valor profundo, voy a tener tiempo para hablar con ese operario. Por supuesto que voy a tener tiempo. Cuando yo venía de esa conversación, me cruzo con el CEO, con el que tenía mis reuniones en paralelo. Y me dice, ¿de dónde venís? Entonces yo le digo, vengo de una reunión con tus operarios maravillosa. Me dice, ay, Azucena, vos estás en la misa y en la procesión. Y yo le digo, entonces le digo, yo acabo de venir de misa. Claro. La misa no es la conversación con vos. Yo acabo de venir de misa. Las cosas que pasan en esta compañía pasan ahí, no en tu mesa. O en todo caso en las dos partes. Pero muchos managers desconocen a sus organizaciones. ¿Por qué las desconocen? ¿Por qué? Yo tengo clientes maravillosos, los amo a todos por igual. Inteligentes, cultos, bien formados, curiosos intelectualmente. No conocen a sus organizaciones. No van a hablar con la gente, no conocen cómo late la organización. ¿Por qué? Porque no entienden el valor de hacerlo, no porque sean malas personas. No. Y esto no lo modificás diciéndole tenés que tener el desayuno todos los martes con los empleados. No es el desayuno con los empleados. Es entender que las cosas que suceden en el conjunto de las relaciones de ese sistema, no en mesas donde yo hablo de algo y espero que otro las ejecute y que otro la pase a otro lado y que otro la pase como el teléfono descompuesto. Entonces es un cambio de mindset muy grande, ni hablar de lo regenerativo, porque ahora estamos con el tema bueno, será otro tema para otra charla, pero todo lo que implica el ecosistema, cuando hablan de ecosistema, yo digo, ¿esto qué es? ¿Un eco qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eco? Porque vos decís, ¿es un sistema económico? Claro. Eco viene de economía, ¿no? Entonces vos decís, bueno, es un sistema económico, podemos decir, Amazon es un ecosistema, Mercado Libre, no sé, lo que vos quieras, como un sistema que articula muchas empresas, que tiene relaciones, que tiene interdependencias, que tiene plataformas. Otra cosa es que el eco sea el eco de lo ecológico, porque entonces subimos otro nivel y tenemos que estar mirando cómo articulamos la vida. Claro. No solamente el entorno de negocio, sino como todo lo que hacemos tiene que ver con la regeneración de la vida. Hay algunas empresas que ya están ahí. En el Schumacher College vamos a invitar a una que se llama House of Hackney, que tienen un director representante de la naturaleza que tiene entidad legal. Puede vetar decisiones que impactan
de alguna manera la vida. Pero esas son organizaciones emergentes. Nosotros todavía estamos discutiendo si hasta dónde estamos enfocados en el cliente o no. Ahora, esto no es secuencial, es evolutivo, es proceso, pero no es secuencia, sino que tenemos que cada vez estar ayudando a que las perspectivas se amplíen para que las transiciones pasen más rápido. ¿Se entiende? Porque no es que dentro de 50 años, dentro de 80 años, no es el tiempo lineal, es el tiempo de maduración de las ideas. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos? Nos tenemos que preguntar eso. ¿Cuál es la calidad del diálogo que instalamos con quiénes en la organización? Porque finalmente la organización es un gran espacio de diálogo. ¿Pero de qué hablamos? ¿Por qué cuando yo le pregunto a un operario cómo crea valor la compañía y lo que él hace, cómo agrega valor, no sabe? ¿Y por qué cuando le hago la misma pregunta a un director tampoco sabe? Entonces, ¿qué hace todos los días? Si no puede discernir entre hacer una cosa o la otra, porque no sabe cómo se crea valor, ni para quién. Porque una cosa es que yo le diga, crea valor para tu cliente, otra cosa es que le diga, crea valor para el ecosistema, otra cosa que le diga, crea valor para la vida, donde yo me tengo que estar mirando en una red de relaciones cada vez más amplia. Y me tengo que empezar a hacer preguntas, ¿cómo manejo mi cadena de abastecimiento? Más allá, pues yo puedo arrancar por la eficiencia, pero ¿es la eficiencia? O si yo me miro como ecosistema, tengo que mirar la cadena de abastecimiento de punta a punta, haciendo que sea regenerativa cada una de las intervinientes en esa cadena. ¿Cuál es la relación que yo me impongo con ese mundo más amplio? No sé, podemos hablar, irnos por las ramas, no por las ramas, pero digo, hablar pero quiero decir que eso enorme está que somos parte de eso, no es algo que está fuera. Somos sistemas anidados, lo que yo hago impacta acá, impacta acá, impacta acá, impacta acá. Miren, una última, tengo muchos ejemplos, pero durante la pandemia, Airbnb descubrió que había una cantidad de dinero importante, una cantidad muy alta de reservas en Ucrania. Plena guerra. Pandemia fue, ¿no? La guerra de Ucrania, ¿o no? Fue después. Poco después. Un poco después. Bueno, guerra de Ucrania, olvidémonos de la pandemia, ese era otro ejemplo. Los algoritmos empezaban a mostrar incremento de reservas en un país en guerra. Entonces dijeron, ¿qué está pasando acá? ¿Qué descubrieron? Que a alguien se le había ocurrido reservar un departamento en Kiev o en cualquier ciudad de Ucrania como una manera de hacer llegar dinero rápido para ayudar. Y rápidamente fue imitado, no sé cómo. Yo también lo hice, te confieso, reservé en Kiev una semana. Entonces vos le escribías al anfitrión, por supuesto no voy a ocupar el departamento, bueno, un poco de ayuda para lo que necesiten. Y eran en una semana millones de dólares. Entonces Airbnb dijo, bueno, entonces yo voy a no cobrar, no sé, también contribuyó no cobrando comisiones o lo que fuera. Y ahí se le ocurrió favorecer el alojamiento en Polonia y en países, haciendo que fueran también más baratas las comisiones, los seguros. Pero eso fue emergente de alguien se le ocurrió. Entonces, no todo es de arriba para abajo. Hay montones de cosas que son de abajo para arriba y que todo lo que hagamos impacta. No hay nada pequeño, no hay nada aleteo de mariposa. Todo podemos hacer que en algún lado ocurra, ojalá no un huracán o cosas más virtuosas. Pero el tema de la capacidad yo lo pondría entonces, lo recuadraría en la complejidad, en preguntarnos capacidad para qué. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de capacidad? Es capacidad de resolución de complejidad y es capacidad también madurez socioemocional. ¿Y cómo hacemos para crear organizaciones que generen los espacios y líderes que entiendan que su trabajo es lo único que tienen que hacer? No se tienen que ocupar de nada más que desarrollar el potencial de sus equipos y de las personas para hacer que colectivamente puedan crear mayor valor. Y entonces vamos a tener organizaciones vivas, organizaciones que puedan reinventarse,
organizaciones que puedan recrearse, ojalá, hacia niveles donde cada vez más entiendan el impacto que generan en la sociedad y en el ecosistema como un todo, que no es menor. Y ojalá esa mirada ecosistémica, ecológica, esté siendo cada vez, esté cada vez más presente, porque nos estamos llevando puesto el planeta. Y si creemos que nos va a salvar la tecnología, estamos fritos. Seguramente. La capacidad no se desarrolla para que la tecnología se ponga al servicio del bienestar de la sociedad, vamos a ser, no sé, seres autómatas. Entonces, no hay manera de soslayarle hoy al tema de la capacidad. No hablamos de inteligencia artificial, pero es la capacidad humana, esa capacidad de sentir, la máquina puede imitar, pero esa capacidad de integrar, de intuir, de proyectar, de definir intenciones, de sufrir, de morir, de vivir, eso es humano. Totalmente. Ahora las organizaciones lo son. Así que bueno, Totalmente. estamos en tiempo, ¿no? Impresionante, Asu, impresionante. No, nada, da para seguir hablando un montón más y dejaste... esta charla queda grabada, todos les digo, como hay muchos conceptos que desgranar acá, hay cosas súper interesantes, la verdad que como siempre, un placer escucharte. Asu, si alguien te quiere preguntar por programas de la UCA, por Schumacher, porque lo que sea, ¿dónde te ubican? Y en la página de AMG, supongo, soy muy mala yo para el marketing, imagino que me pueden escribir al LinkedIn de AMG, y también en nuestra página seguramente debe haber ahí por donde abrevar. Pero estamos en... Me va a matar, los que manejan la cosa me matan a mí cuando me hacen preguntas y no las sé responder. Seguro que estamos en Instagram. Sí, Bueno, estás en Instagram, estás en sí, LinkedIn. por las redes seguro que nos van a encontrar. Y los invito a mirar, porque de pronto pueden descubrir algo interesante en los programas. Que alguno descubre algo que le interesa y estamos dispuestos a disposición para charlar con quien quiera. Como siempre, agradecerte la generosidad. Es un placer. Podemos quedarnos mucho tiempo más hablando, pero bueno, somos como cumplimos mucho con el horario. Y nada, tus palabras de cierre y nos vamos. Bueno, nada, yo alentar porque me encanta la gente joven que viene con toda la energía, la curiosidad, es alimentar eso, alimentar las preguntas, la curiosidad. No se resignen a nada que no les guste, no acepten nada por el temor a perder otra cosa. Busquen los lugares donde puedan expresarse y busquen crear condiciones también, desde cada rol, desde cada tarea, para que las buenas conversaciones ocurran. Finalmente, ¿cómo se dice? Perturbar a los sistemas es sano. Sí, claro. Uno lo hace con la intención positiva de ayudar a pensar y a revisar las cosas que nos hacen mejores. Así que eso, los aliento a mantener esa juventud vibrante al servicio de crear esos espacios nuevos y ese futuro que ojalá sea mejor. Sacudir el árbol. Exacto. Bueno, te mando un beso enorme, Azu. Bueno, muchísimas gracias.